Atención, prepárate para una historia emocionante que te llegará al corazón. Si te gustan las tramas llenas de emoción, conflictos familiares y giros inesperados, esta es para ti. Dale like, comparte y sumérgete en esta aventura, con el policía David Ramírez y su hijo Jake. No olvides dejar tu like al final y ver el próximo video que seguro te emocionará aún más. Cuando el policía David Ramírez y su compañero respondieron a la denuncia de un asalto, quedó perplejo al encontrar a su hijo entre los infractores. El adolescente se negó a hablar, por lo que el oficial buscó la ayuda de su escuadrón para investigar la verdad, descubriendo un secreto perturbador de su hijo. Tras concluir su segunda ronda del día, los policías David Ramírez y James Peterson hicieron una pausa para tomar café y comer algo. Aquella mañana estaba demasiado tranquila. David sabía que esos raros momentos debían aprovecharse, pero apenas llegó el café, entró una llamada por su radio. La operadora de la central policial pidió que David y James se dirigieran a una dirección cercana, pues una alarma había sonado. James dio un sorbo rápido al café y puso cara de frustración. Y allá vamos con la segunda falsa alarma de la semana, bromeó David. Juntos, partieron en la patrulla hacia el lugar del incidente. En el camino, les informaron por radio que la situación era más seria de lo que imaginaban. Una pandilla armada había invadido una tienda y tomado como rehenes a clientes y empleados. Se enviarían refuerzos, pero su patrulla era la más cercana al lugar. Eso cambió por completo la actitud de los dos policías. La sirena de la patrulla se encendió y David aceleró, ignorando todos los semáforos. 3 minutos después, los oficiales estacionaron cerca del lugar del crimen y se acercaron cuidadosamente a la tienda. Intercambiaron una mirada breve y James preguntó si debían esperar a los refuerzos, pero David lo negó, decidiendo que no podían esperar más. El riesgo de perder rehenes o el rastro de los bandidos era muy alto. Segundos después, los policías irrumpieron en la tienda como un relámpago. Todos quietos, armas al suelo, gritó David a los asaltantes, pero no había nadie armado dentro. Algunas personas estaban tiradas en el suelo, asustadas. David miró hacia el fondo de la tienda y vio a uno de los criminales intentando escapar por un pasillo. El policía corrió tras él mientras su compañero James cuidaba de los rehenes. El fugitivo parecía joven y delgado, y cubría su rostro con la capucha de una chamarra. El joven intentó escapar por una ventana trasera, pero no fue lo bastante ágil. David lo agarró del brazo y lo llevó fuera de la tienda. El chico se retorcía y pataleaba, pero el policía manejó la situación sin mucho esfuerzo. Revisó al joven en busca de armas, pero no encontró nada peligroso. David esposó al chico mientras James, su compañero, se acercaba con una sonrisa de quien sabía que había ganado el día. Un delincuente menos en las calles, amigo, dijo, acercándose para quitarle la capucha al infractor. Vamos, pequeño, quítate eso ya. James arrancó la capucha de la cabeza del joven y lo miró a los ojos, pero fue como si viera un fantasma. Al ver el rostro del chico, la expresión de David también pasó de sorpresa a terror al instante. El delincuente era Jake Ramírez. Hijo, ¿qué estás haciendo aquí?, gritó David, desesperado. Desenmascarado, Jake tartamudeó pidiendo disculpas e intentó explicar que no quería hacer eso, pero que no tuvo otra opción. David quedó completamente aturdido y avergonzado, sobre todo porque James, su compañero de la corporación, lo había presenciado todo. James se acercó e intentó consolar a su amigo, pidiéndole que se calmara. Mira, David, ya hablé por radio con la central y cancelé los refuerzos. Así tendremos tiempo para decidir qué hacer aquí, ¿está bien?, dijo. Ve con calma, es tu hijo, no hagas una tontería con el chico. Pero David no quería escuchar nada de eso. Su propio hijo había intentado robar una tienda llena de trabajadores inocentes. David le preguntó a Jake si su madre sabía de eso, pero el chico le suplicó a su padre que lo dejara ir y no le contara nada a ella. Repitió que no tuvo opción, pero fue interrumpido por su padre de manera firme. Siempre hay una opción. En lugar del crimen, pequeño, deberías saberlo mejor que nadie, gritó David,
casi abalanzándose sobre su propio hijo esposado. James intervino para evitar que David perdiera la cabeza y empeorara aún más la situación. Tenían que decidir qué hacer y rápido. Durante toda su carrera, David siempre había sido implacable y nunca había dejado escapar a un criminal, y permitir que Jake se fuera ahora sería una grave falta a su carácter y a su papel como policía. El oficial recordó cuando Jake tenía 10 años y jugaban juntos. En esa ocasión, el chico preguntó: «Papá, si hago algo malo, ¿tú también me arrestarás?». En ese momento, el oficial pensó que la pregunta era solo una curiosidad infantil. Nunca imaginó que su hijo podría tomar un camino tan sucio y deshonesto como el del crimen. Entonces David se rió y le dijo a su hijo que sabía que sería una buena persona y que nunca pisaría una comisaría. Ahora, frente a los hechos, la sangre del padre hervía, confundiendo sus pensamientos. «Lo llevaremos a la comisaría», gritó David, nervioso, secándose las lágrimas que brotaron de sus ojos. «Solo lo liberarán cuando explique por qué estaba aquí como un maldito ladrón». James no podía creerlo. ¿De verdad iba a arrestar a su propio hijo? James intentó protestar, pero fue en vano. David ya estaba arrastrando a su hijo hacia la patrulla. Jake fue colocado en el asiento trasero y los dos fueron a la comisaría, como siempre hacían con otros asaltantes. Como padre, David Ramírez no estaba nada cómodo. Fue doloroso ver a su hijo encerrado en una celda. Sin embargo, lo que más le molestaba al hombre era la pregunta: ¿por qué Jake cometió ese crimen? Recibía mesada y tenía todos sus gastos cubiertos. Incluso durante periodos de mayor crisis económica, David y Sofía, su esposa, nunca dejaron que le faltara nada a su hijo. ¿Qué lo llevó a participar en un robo? ¿En serio? ¿Vas a dejar a tu propio hijo encerrado aquí toda la noche?, preguntó James antes de terminar su turno. David entonces bajó la cabeza, avergonzado y confundido, pero consciente de que no podía dejar pasar la conducta errónea de su hijo. «Si soy blando con el chico, ¿qué autoridad tendré cuando mantenga preso al hijo de alguien más? ¿Te parece justo? Pasará esta noche aquí. Es mi decisión final», dijo el padre amargado, despidiéndose de su compañero e indicando que se encontrarían de nuevo al día siguiente. Tras cambiarse, el hombre condujo de regreso a casa en su auto, perturbado por todo lo que había ocurrido. Todavía no había pensado cómo le contaría eso a su esposa. ¿Cómo reaccionaría ella al saber que su hijo había cometido un delito y que su esposo fue el responsable de su arresto? En cierto punto del camino, David se topó con un accidente que bloqueaba la vía adelante, obligándolo a detenerse. Sentado en su auto, sin poder avanzar por unos minutos, dejó que su mente divagara. Vio las luces de emergencia de la ambulancia acercándose y eso le recordó un episodio de su adolescencia. David y algunos amigos solían subir a un viaducto y lanzar piedritas a los autos que pasaban abajo. Era solo una broma de jóvenes ociosos en una ciudad pequeña, pero un día la situación se salió de control. David, que entonces tenía solo 13 años, se lució al lanzar una piedra más grande de lo habitual desde arriba. La piedra atravesó el parabrisas de un auto que pasaba y lastimó a la conductora, que perdió el control y chocó el vehículo. El accidente causó un enorme embotellamiento en la vía, impidiendo el paso de autos y camiones durante varias horas. Asustados, los chicos corrieron a esconderse en un bosque. Se quedaron allí hasta que todo se calmó. A pesar de los daños al auto, la herida de la mujer no fue grave y nadie fue responsabilizado por lo sucedido. Cuando David finalmente regresó a casa horas después, una patrulla estaba estacionada en su puerta y sus padres conversaban con un policía que investigaba el incidente con los padres de todos los niños del vecindario. Antes de que el chico pudiera decir algo que lo incriminara, su madre preguntó: «¿Cómo estuvo en casa de tu primo? ¿Mejoró de la fiebre?». El adolescente miró al policía por unos segundos, que le sonrió. El joven David asintió con la cabeza y subió a su cuarto. Minutos después de que la patrulla se fue, la puerta de su cuarto se abrió y su padre apareció con un cinturón en la mano. El policía no sospechó nada, pero los padres del chico sabían exactamente qué tipo de hijo tenían, solo que nunca imaginaron que pudiera lastimar a una persona inocente.
Ese fue el peor recuerdo de su infancia, pero fue el mismo que lo hizo cambiar su mentalidad por completo y soñar con ser policía algún día. Viejos tiempos, dijo David para sí mismo dentro del auto cuando el tráfico finalmente fluyó. Ahora, le tocaba a él enseñarle una lección a su hijo, pero a diferencia de su padre, sin usar violencia, le mostraría que las acciones tienen consecuencias usando solo la ley. Con eso en mente, finalmente encontró una forma de hablar con su esposa sobre lo sucedido. Cuando David llegó a casa, su esposa preguntó de inmediato si Jake había llamado, ya que su hijo había salido temprano y aún no había regresado. Sin opción, el policía tuvo que contar la verdad, sabiendo que eso devastaría a su mujer. Explicó con todo el cuidado posible que había arrestado a Jake por robar una tienda, y que no volvería a casa esa noche. Sofía tuvo que sentarse en el sofá y controlar su respiración para no desmayarse. Impactada, no sabía qué decir ni cómo lidiar con la noticia. Preguntó qué había pasado, pues no podía creer que su hijo hubiera hecho algo tan terrible. ¿Qué motivos tendría para eso? David dijo que el chico fue atrapado en flagrancia y él siguió el protocolo policial. Sofía no aceptó que su hijo estuviera preso y comenzó a llorar. Discutió con su esposo, preguntando por qué no habló con ella antes, pues tal vez habrían encontrado una mejor solución. No, estaba solo en el momento del arresto, y además, me conoces, la ley es la ley, querida, para todos, incluido Jake, nuestro hijo, dijo David, con los ojos llorosos. Intentaba ser fuerte, pero se sentía sacudido por la situación. ¿Habría fallado como padre? Sofía le gritó a su esposo y exigió que resolviera eso. El hombre estaba cansado y decidió no hablar más del tema. Rechazó la comida que Sofía había preparado y fue a bañarse. Cuando intentó dormir, no pudo relajarse de ninguna manera. Si cerraba los ojos, veía a su esposa y a su compañero de trabajo como dos fantasmas frente a él, sugiriendo que podría haber resuelto las cosas o manejado el asunto de una mejor manera. David desistió de intentar dormir. Se levantó y fue al cuarto de Jake, intentando entender por qué su hijo había actuado así. Revisó el cuarto buscando respuestas, pero no encontró nada en el armario ni debajo de la cama. Sin embargo, al mirar en uno de los cajones de la mesita de noche, encontró un cuaderno. Un pequeño pedazo de papel cayó de él y tocó el suelo. David lo recogió y leyó el mensaje: Nathan $600. El policía dio vuelta al papel, pero no había nada más escrito. ¿Qué era eso? ¿Quién era Nathan? Al día siguiente, el oficial David Ramírez visitó a Marcus, el mejor amigo de Jake, para preguntar sobre el nombre misterioso que estaba en el cuaderno de su hijo. El policía notó que el chico se puso muy ansioso al escuchar el nombre de Nathan, pero negó saber algo. David miró serio al chico y dijo: será mejor que me digas qué ha estado tramando mi hijo. Está en la cárcel de la comisaría. ¿Quieres que te vean como cómplice del crimen? Marcus tragó saliva y confesó: Jake nunca haría algo así, señor Ramírez. Él fue forzado por Nathan, dijo el chico. David presionó a Marcus. Una vez más, habla de una vez. Entonces el joven confesó que conocía a Nathan y cómo pasó todo, Jake y Marcus habían salido con algunos amigos. Habían tomado el auto de la madre de uno de los chicos sin que ella lo supiera y solo andaban por la ciudad, sin rumbo y por diversión. Ninguno tenía mucha experiencia conduciendo, pero cuando le tocó a Jake, quiso presumir y aceleró el auto, perdiendo el control en una curva y chocando contra otro vehículo estacionado. Estaban en una zona llena de tráileres viejos y el auto chocado era antiguo, pero quedó con el lateral abollado y los vidrios rotos. El mayor problema era que el auto pertenecía a Nathan, un traficante de 22 años que vivía allí. Nathan escuchó el golpe y fue a pedir explicaciones a los chicos de inmediato. Sacó a Jake del auto y exigió $600 por los daños del vehículo de inmediato. Jake dijo que no tenía el dinero e intentó explicarse, pero terminó recibiendo un puñetazo de Nathan. Rechinando los dientes, el traficante le advirtió que conseguiría el dinero de cualquier manera, aunque fuera robando, o pagaría el daño del auto con su propia vida. La historia revolvió el estómago del policía.
Su hijo había cometido un error, pero antes había sido agredido y amenazado. Cuando David salió de la casa de Marcus, llamó a su compañero James y dijo: «Oye, ¿quieres ayudarme a buscar a un hombre?» Fue visto por última vez en la vieja zona de los tráileres. Al llegar al lugar, los policías vieron a un joven salir de un auto abollado en el lateral y con el vidrio roto. Llevaba una mochila. James, que ya caminaba hacia el joven, preguntó a la distancia si su nombre era Nathan. Al escuchar su nombre y ver a dos policías acercándose, el joven delincuente corrió a toda velocidad, saltando el muro de una casa. David y James se separaron y comenzaron a perseguir al bandido, rodeando la manzana. No pasó mucho tiempo hasta que David y James lo acorralaron. Sin poder escapar, Nathan se quitó la mochila de la espalda y la arrojó hacia los policías, alegando que nada de eso era suyo, que solo estaba haciendo un favor para un amigo. Cuando David abrió la mochila, encontró drogas, un fajo de dinero y una pistola. David se levantó y dio voz de arresto inmediata a Nathan, esposándolo. El policía añadió que Nathan se había metido con el adolescente equivocado, su hijo, Jake, que estaba preso por haber sido forzado por él a participar en el asalto. En tono de burla, Nathan dijo que Jake solo estaba pagando por sus actos. Es la ley natural de la vida, amigo, causa y consecuencia. Tu hijo se lo merecía, dijo Nathan. La sangre de David hirvió, pero James no permitió que cometiera una tontería y, solo, llevó al delincuente a la patrulla. Algunos días después del arresto de Nathan, Jake tuvo su audiencia con el juez. El ambiente en la sala del tribunal era muy tenso, pero al menos esta vez, David no tendría que testificar contra su hijo, sino a favor de su inocencia y libertad. David Ramírez mostró el video de la cámara de la tienda que grabó el asalto, y que mostraba a su hijo acorralado y asustado en un rincón de la tienda durante la acción de los criminales. El oficial sabía que eso no borraría la participación de su hijo en un delito, pero esperaba que el juez entendiera que el joven había sido coaccionado. Cuando David hizo ademán de detener la reproducción del video, el juez pidió que lo dejara correr por más tiempo. Fue entonces cuando todos pudieron ver la conducta imparcial del policía, esposando a su propio hijo mientras se secaba las lágrimas. Antes de emitir su decisión, el juez dio la palabra al acusado para que se manifestara. El chico entonces admitió haber participado en el robo, pero porque temía por su vida y la de sus amigos. Reconoció el error que cometió y sabía que podía haberle contado todo a su padre, pero no quería preocuparlo ni que se convirtiera en blanco de traficantes también. Después de todo, su padre ya lidiaba con delincuentes todos los días. Ahora, tras enfrentar un peligro real, Jake entendía la importancia del papel que su padre desempeñaba para toda la sociedad, y se sentía avergonzado por no haber sido claro con él desde el principio y por decepcionar a él y a su madre. Estoy muy orgulloso de mi papá, espero que él también lo esté de mí algún día. En silencio, David no pudo contener la emoción y dejó escapar una lágrima. Supo en ese momento que toda la educación que le dio a su hijo había valido la pena. Satisfecho con las palabras del chico y la conducta del oficial David, el juez determinó que Jake había sido víctima y, por lo tanto, era inocente. No tendría que cumplir ninguna pena y había sido coaccionado de manera agresiva para hacer lo que hizo. Sin embargo, como Jake de hecho había participado en una infracción, debería realizar trabajo comunitario durante 3 meses. Y esa fue toda la sentencia. Al salir del tribunal, David y Jake se abrazaron como no lo hacían desde hacía mucho tiempo. Un abrazo que el joven David tanto esperó y que su padre nunca pudo darle, pero él no cometería el mismo error siendo demasiado estricto con su hijo. Te amo, pequeño, dijo. Ahora vamos a casa, que tu madre tiene la mesa lista. Si te gustó la historia, por favor deja un like y ese otro video que aparece en la pantalla ahora probablemente también te emocionará. Buena sesión y hasta el próximo video.